Todo empezó con un paquete extraño en la puerta en fajos de billetes y un mensaje que decía: cuida a tu hermano. No preguntes nada. Al principio pensé que era una broma, pero pronto me di cuenta de que algo mucho más oscuro estaba pasando. Golpes en la puerta en plena madrugada y la voz de mi mamá susurrándome que la dejara entrar, aunque sabía que ella estaba a miles de kilómetros. La neta, nunca pensé que mi vida cambiaría tanto después de que mi mamá se fue. Yo tenía 16 años. Vivíamos en un departamento chiquito, de esos donde las paredes son tan delgadas que puedes escuchar cada discusión, cada llanto, cada maldita carcajada de los vecinos. Mi hermano menor, Mateo, tenía apenas 8. Mi mamá siempre nos decía lo mismo, aunque estaba haciendo esto por nosotros, que tenía que cruzar la frontera para trabajar, porque aquí ya no alcanzaba ni para la renta. Pero al chile, lo único que sentí fue que nos dejó solos. Así, de un día para otro, me convertí en algo que no sabía cómo ser, un adulto. La primera semana todo se sintió raro, como si mi casa ya no fuera mi casa. El silencio era demasiado, un vacío que antes llenaban los regaños de mi mamá, sus pasos en la cocina o la forma en que le cantaba a Mateo cuando no quería dormir. Ahora era yo quien tenía que inventar respuestas cada vez que él preguntaba: ¿cuándo va a volver mamá? Siempre decía lo mismo, aunque ni yo me lo creían pronto, seguro en un mes. Pero la verdad se sentía como un eco hueco. Y entonces llegaron los rumores. Todo empezó con doña Carmen, la señora chismosa que vivía afuera del edificio, siempre sentada en su silla de plástico, con ese aire de saber más que todos. Una tarde, cuando salía a comprar algo de cenar, me detuvo. Su mirada era como un anzuelo, fija, lista para engancharme. ¿Sabías que tu mamá está trabajando con gente peligrosa allá? No es cualquier chamba. Chamacón, al principio me reí nervioso, como si no le creyera, pero algo en su tono, en esa forma de decirlo, me dejó helado. Mi piel se puso chinita. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pude dormir. Estaba acostado en la cama, viendo las sombras moverse en el techo, escuchando los ruidos del edificio, el crujir de las cañerías, el llanto de un bebé en el departamento de abajo y mi propia respiración pesada. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué estaba haciendo mi mamá allá? ¿Era verdad lo que decía doña Carmen? Imaginé cosas que no quería imaginar. Ella en un lugar oscuro, rodeada de personas peligrosas, haciendo cosas que nunca me atrevería a preguntar. Y mientras tanto, yo estaba allí, en un departamento que se sentía cada vez más pequeño, cuidando a un hermano que seguía preguntando cuándo volvería mamá. Al principio intenté ignorar lo que doña Carmen dijo. Me repetía que eran solo chismes, que la gente del edificio siempre había sido así a metiches. Pero luego, otras personas empezaron a decir cosas parecidas. Una tarde, mientras compraba tacos en la esquina, el señor Juan, que siempre había sido amable conmigo, me miró raro antes de soltar: muchacho, ten cuidado. Hay gente que hace cosas malas por necesidad. Tu mamá se metió con un grupo peligroso, ¿no? No sabía si estaba intentando advertirme o simplemente entrometiéndose, pero sus palabras me dolieron. Era como si cada persona que hablaba de mi mamá estuviera echándole más peso a algo que yo apenas podía cargar. Aunque no quería admitirlo, esas palabras se me quedaron clavadas en la cabeza como espinas. Por las noches, cuando Mateo por fin se quedaba dormido, me sentaba junto a la ventana del cuarto. Desde ahí veía la calle vacía, iluminada por farolas que parpadeaban de vez en cuando. Todo estaba en silencio, pero mi mente no. Los pensamientos iban y venían sin parar. ¿Qué estaba haciendo mi mamá allá? ¿Y si todo lo que decían era cierto? Cada sombra que veía moverse afuera parecía una señal. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar. Una tarde, algo rompió la rutina. Llegó un paquete. No esperábamos nada.
y eso fue lo primero que me puso nervioso. Era pequeño, envuelto de forma descuidada, sin remitente, solo mi nombre escrito con una letra apurada, inclinada, como si quien lo mandó tuviera prisa o miedo. Lo abrí con cuidado, casi temblando. Dentro había un fajo de billetes, más dinero del que jamás había visto en mi vida. Por un segundo pensé que era una especie de error, pero entonces lo vi en un papel doblado, con los bordes desgastados y un mensaje escrito en marcador negro. Decía: Ann, cuida a tu hermano. No preguntes nada, Ann. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que el aire me faltaba. Me quedé ahí, paralizado, mirando el papel como si fuera una bomba a punto de explotar. La voz de mi mamá resonó en mi cabeza, diciéndome que todo esto era por nosotros, pero ahora no estaba tan seguro. El fajo de billetes me quemaba las manos, y ese mensaje me dejó claro que, por más que no quisiera aceptarlo, todo lo que decían de mi mamá podía ser cierto, Ann, y eso me aterraba. Después de ese día, no pude dejar de sentir que algo andaba mal. Cada vez que escuchaba pasos en las escaleras del edificio o un golpe en la puerta, me daba un brinco el corazón. Una noche, mientras preparaba la cena para Mateo, escuché un ruido raro afuera de la ventana. Era como un murmullo, pero no pude distinguir qué decía. Me asomé y no vi a nadie, pero algo en el aire se sentía pesado, como si algo o alguien estuviera observándonos. Cerré las cortinas rápido y le dije a Mateo que ya era hora de dormir, aunque eran apenas las 9. Él no protestó, lo cual me preocupó más, porque normalmente siempre encontraba alguna excusa para quedarse despierto. La siguiente mañana, al salir para llevar a Mateo a la escuela, noté que había un sobre pegado en la puerta de nuestro departamento. Esta vez no tenía dinero, solo una foto. Era mi mamá, pero no como yo la recordaba. En la foto estaba con unos tipos que no reconocí, todos vestidos con ropa negra, como si fueran de algún grupo o pandilla. Mi mamá sonreía, pero había algo extraño en sus ojos, como si no fuera feliz, de verdad. No decía nada más, ni siquiera un mensaje, pero el sobre olía raro, como a metal. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Quién estaba dejando estas cosas? ¿Y por qué? Esa foto no me dejaba en paz. La llevé conmigo todo el día, escondida en mi mochila, pero cada vez que pensaba en ella, me daban ganas de vomitar. ¿Qué estaba haciendo mi mamá con esa gente? ¿Por qué no nos llamaba? Después de clases, cuando recogí a Mateo, traté de actuar normal, pero era obvio que él también sentía algo raro. «Mamá, ¿está bien?», me preguntó de repente, mientras comíamos. Casi me atraganté con el bocado. «Claro que sí. ¿Por qué no estaría bien?», respondí rápido, tratando de sonar seguro, pero no lo estaba. Ni Mateo me miró, como si no me creyera, y no dijo nada más. Esa noche pasó algo que nunca voy a olvidar. Estábamos viendo la televisión cuando las luces empezaron a parpadear. Primero pensé que era solo un fallo normal, pero entonces escuché un golpe fuerte en la ventana del pasillo. Me congelé. Mateo me miró con los ojos grandes, pero no dijo nada. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Corrí la cortina, pero no había nadie. Solo que esta vez, en el vidrio, había algo escrito. Era como si alguien lo hubiera dibujado con un dedo. Decían: «No preguntes». Mi garganta se cerró. ¿Cómo sabía alguien lo del papel del paquete? ¿Quién estaba haciendo esto? Después de ver ese mensaje en la ventana, me quedé paralizado. Era como si el aire en el departamento se hubiera vuelto más denso. Mateo me jaló la camiseta, preguntando qué estaba pasando, pero no supe qué decirle. «Nada, no te preocupes», le mentí. Cerré las cortinas con fuerza y traté de distraerlo con una película, aunque ni él ni yo podíamos concentrarnos. Esa noche me costó dormir. Cada pequeño sonido en el edificio me hacía pensar que alguien estaba justo afuera, observándonos. Revisé 3 veces que las puertas estuvieran cerradas con llave,
y aún así no me sentía seguro. Al día siguiente, algo más extraño pasó. Mientras regresaba del mercado, vi a un hombre parado en la esquina del edificio. No hacía nada. Solo estaba ahí, con un cigarro en la mano y un sombrero negro que le tapaba la cara. Podría haber sido cualquier persona, pero había algo en la forma en que se quedaba quieto, como si estuviera esperando algo. Cuando pasé cerca, sentí que me estaba mirando, aunque nunca levantó la cabeza. Al llegar al departamento, miré por la ventana y ahí seguía, parado en la misma posición. No me animé a salir de nuevo ese día. Cada minuto que pasaba me hacía sentir que estábamos atrapados. Por la noche, mientras intentaba hacer la tarea de Mateo, el ambiente en el departamento se volvió aún más pesado. Había un silencio extraño, como si todo el edificio estuviera vacío, aunque sabía que los vecinos seguían ahí. Mateo estaba dibujando en la mesa cuando de repente dijo algo que me dejó helado. Mamá estuvo aquí hoy. Lo miré con los ojos bien abiertos, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Qué dijiste?, pregunté, casi sin aliento. Mamá vino en la tarde. Me dijo que no te dijera nada, respondió, como si fuera la cosa más normal del mundo. Mi mente empezó a correr en círculos. Yo había estado fuera toda la tarde y no había manera de que mamá hubiera regresado sin que yo lo supiera. Corrí a revisar las cámaras de seguridad del edificio, algo que nunca antes había hecho. Subí al departamento de doña Carmen, que siempre presumía de tener acceso al sistema de vigilancia. ¿Qué traes, chamaco? ¿Andas paranoico?, me dijo, pero le expliqué que algo raro estaba pasando. Con cierto desdén, accedió a mostrarme los videos de la tarde. Al principio, no vi nada fuera de lo común, pero luego, justo a las 3:15 de la tarde, vi a Mateo abrir la puerta del departamento y quedarse parado, como si estuviera hablando con alguien. No se veía a nadie más, nada, solo Mateo, moviendo la cabeza como si estuviera respondiendo a alguien que no estaba ahí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Salí del departamento de doña Carmen con las piernas temblando. ¿Cómo era posible? Mateo no era de los que inventan cosas. Y lo que vi en las cámaras era peor que cualquier explicación que mi mente pudiera darme. Cuando volví al departamento, traté de no mostrar que estaba asustado, pero Mateo me miró raro. ¿Qué pasa? ¿Estás enojado porque hablé con mamá? Me quedé en silencio, sintiendo como la garganta se me cerraba. ¿Qué le iba a decir? No, solo, cuéntame más. ¿Qué te dijo? Mateo dibujaba círculos en la mesa con el dedo, mientras pensaba. Me dijo que cuidara de ti, que no te preocupara, que ella iba a volver pronto. Su voz sonaba tranquila, como si no notara nada raro. Pero yo sabía que algo estaba muy mal. Esa noche, la situación se salió de control. A las 2 de la madrugada, desperté con el sonido de alguien tocando la puerta. Primero pensé que lo estaba soñando, pero cuando volví a escucharlo, me levanté rápido. Miré a Mateo, que seguía profundamente dormido, y me acerqué a la puerta, con el corazón en la garganta. No quería abrir, pero el toque seguía, constante, como si alguien supiera que yo estaba ahí. ¿Quién es?, pregunté con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Cuando miré por el ojo de la cerradura, no vi nada más que oscuridad. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan bajo que casi no lo entendí, pero sonaba como la voz de mi mamá diciendo: «Anabre, hijo». Mi mano estaba en la cerradura, temblando tanto que apenas podía sostenerla. Todo mi cuerpo me decía que no debía abrir, pero escuchar esa voz era igual a la de mi mamá, la misma dulzura, la misma forma de hablarme cuando quería calmarme de niño. «Ábreme, hijo. Solo quiero verte», insistió la voz, ahora más clara, pero algo no cuadraba. Mi mamá no podía estar ahí. La última vez que hablé con ella estaba a kilómetros de distancia, en otro país. Tragué saliva y me alejé de la puerta, ignorando los susurros. En ese momento, el golpe vino con más fuerza,
como si alguien estuviera aporreando la puerta con ambos puños. Mateo se despertó asustado y corrió hacia mí. ¡No abras! ¡No abras!, gritó, agarrándome la camisa. Entonces el sonido se detuvo. No golpes, no susurros, nada. Me acerqué con cuidado, casi en puntas de pie, y miré por el ojo de la cerradura otra vez. Esta vez no había oscuridad. Un ojo que me miraba fijamente, con una pupila negra y enorme, rodeada de algo que parecía carne quemada. Me eché para atrás tan rápido que choqué contra la pared, y Mateo comenzó a llorar. En ese momento supe que no estaba loco, que realmente algo o alguien estaba ahí afuera, y que no era mi mamá. Cerré todas las ventanas y empujé un mueble contra la puerta, sintiendo como mi piel se ponía chinita del puro terror. No podía dormir. Me quedé sentado en el piso, con Mateo abrazado a mí, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse sola. Sentía que el tiempo pasaba lento, como si la noche no fuera a terminar nunca. De vez en cuando pensaba que escuchaba pasos en el pasillo, pero podía ser mi mente jugándome trucos. Lo único que sabía era que no podíamos quedarnos ahí más tiempo. Apenas amaneció, agarré una mochila y metí lo básico en algo de ropa, dinero y los pocos documentos importantes que encontré. Mateo no entendía nada, pero no preguntó. Creo que, en el fondo, él también sabía que no estábamos seguros ahí. Antes de salir, decidí mirar por la ventana una última vez. Lo que vi me paralizó. El hombre con el sombrero negro estaba ahí, pero esta vez no estaba solo. Había dos personas más con él, una mujer alta y delgada con un vestido gris, y alguien más que no pude distinguir bien porque estaba cubierto con una capucha. Los tres estaban parados, inmóviles, mirando directamente a mi ventana. Sentí que el pecho me pesaba y que el aire se volvía más denso. No podía quedarme. «Vámonos. Ya», le dije a Mateo, y lo jalé hacia la puerta trasera del edificio, rezando porque no nos vieran salir. Salimos por la puerta trasera, intentando hacer el menor ruido posible. Mis manos temblaban mientras sostenía la mochila, y Mateo iba tan pegado a mí que casi no podía caminar. Miré a ambos lados del callejón antes de avanzar, pero parecía vacío. Todo estaba demasiado tranquilo, lo cual solo hacía que me sintiera más nervioso. No sabía a dónde ir, pero mi única idea era llegar a casa de un amigo de la escuela que vivía a unas calles de ahí. «Camina rápido, pero no corras», le dije a Mateo en voz baja. Él asintió, aunque podía sentir cómo temblaba igual que yo. Mientras avanzábamos, sentía como si hubiera ojos clavados en mi espalda. Me giré varias veces, pero no vi a nadie. Llegamos a la esquina de la avenida principal y me relajé un poco. Había más movimiento, personas caminando, carros pasando. Por un momento pensé que tal vez había exagerado, que el miedo me había hecho imaginar cosas. Pero justo cuando cruzábamos la calle, lo vi. Era el hombre del sombrero negro, parado junto a un poste de luz, mirando directamente hacia nosotros. Ya no llevaba el cigarro y sus manos estaban en los bolsillos. Algo en su postura me hizo sentir que no estaba solo, aunque no podía ver a nadie más. Tomé la mano de Mateo con más fuerza y apreté el paso. «No mires, solo sigue caminando», le dije, tratando de sonar tranquilo, pero por dentro sabía que esto no había terminado. Llegamos a la casa de mi amigo Hugo, tocando la puerta con tanta desesperación que parecía que íbamos a derribarla. Cuando abrió, me miró confundido, pero al ver mi cara, no hizo preguntas. «Pasa, ¿qué onda? ¿Estás bien?» Solo asentí y le pedí que no le dijera a nadie que estábamos ahí. Hugo vivía con su abuela, una señora Mayo Ere, que apenas si nos notó porque estaba viendo una telenovela en la sala. Le expliqué a Hugo que necesitábamos quedarnos unas horas, pero no le dije mucho más. Me sentía paranoico, como si al hablar de todo eso pudiera atraer más problemas. Nos encerramos en su cuarto, por un rato. Pensé que finalmente íbamos a estar seguros, pero eso duró poco.
Mientras Mateo dormía en el colchón que Hugo había tirado en el suelo, escuché un sonido en la ventana. Era suave, casi como si alguien estuviera arañando el vidrio. Hugo se quedó pálido. ¿Qué fue eso?, me preguntó en un susurro. Negué con la cabeza, sin saber qué decirle. Nos acercamos despacio, tratando de no hacer ruido, y corrí la cortina apenas un poco para mirar afuera. El corazón casi se me detuvo. Ahí estaba la mujer del vestido gris, parada en medio de la calle, mirando directamente hacia la ventana. Aunque estábamos en un segundo piso, sentí como si sus ojos estuvieran justo a mi nivel. Y luego, como si supiera que la estaba viendo, levantó la mano y apuntó hacia la puerta. No sabía qué hacer. Me alejé de la ventana tan rápido que tropecé con la cama de Hugo, despertando a Mateo. ¿Qué pasa?, preguntó, frotándose los ojos, pero no podía responderle. Hugo ya estaba bloqueando la puerta con su escritorio y una silla. Sea lo que sea, no va a entrar, murmuró, aunque en su voz había más miedo que convicción. El sonido en la ventana continuaba, pero ahora era más fuerte, como si alguien estuviera golpeando el vidrio con las uñas. Mi mente corría en círculos. ¿Cómo sabía esa mujer que estábamos aquí? ¿Quién era? Sentía como si la habitación se estuviera encogiendo, volviéndose más pequeña con cada segundo que pasaba. De repente, el golpeo se detuvo. Un silencio pesado llenó el cuarto, y por un momento pensé que tal vez se había ido. Pero justo cuando estaba empezando a respirar más tranquilo, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, calculados, como si alguien estuviera acercándose a la puerta. Mateo me agarró de la mano, apretándola con fuerza, y Hugo se quedó parado frente a la puerta con un bate de madera que tenía desde hacía años. Los pasos se detuvieron justo frente a la entrada, y luego 3 golpes, secos, fuertes, como si quien estuviera ahí supiera exactamente cómo aterrorizarte sin decir una palabra. Sentí el pecho oprimido, como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Hugo me miró con los ojos llenos de pánico, apretando el bate como si realmente fuera a usarlo. Pero yo sabía que no serviría de nada. Algo en esos golpes, en la forma calculada y pesada en que resonaban no y ra normal. Me acerqué a la puerta y puse el oído, aunque cada parte de mi cuerpo me decía que me alejara. Escuché una respiración lenta y profunda, como si quien estuviera afuera supiera que yo estaba escuchando. No abras, güey, ni de chiste, susurró Hugo, pero no tenía intención de hacerlo. Luego, escuché algo que me heló la sangre en la misma voz de mi mamá, tan clara como si estuviera dentro de la habitación. Ábreme, hijo, por favor. Soy yo. La misma frase, la misma entonación que había oído días atrás. Me alejé de la puerta de un salto. En ese momento, los golpes se volvieron frenéticos, como si alguien estuviera tratando de derribar la puerta con todas sus fuerzas. Mateo empezó a llorar y Hugo retrocedió, casi cayendo sobre la cama. Las luces del cuarto comenzaron a parpadear y por un segundo pensé que se iban a apagar por completo. Pero lo peor fue cuando escuchamos algo más. No eran solo golpes en la puerta, sino un sonido que venía de las paredes, como si algo estuviera raspándolas desde dentro. Era un ruido seco, chirriante, que parecía rodearnos. Sentí como el miedo se transformaba en puro pánico. Esto ya no era algo que pudiera explicar. Era como si algo estuviera jugando con nosotros, esperando que cediéramos. De pronto, el sonido en las paredes cesó y los golpes en la puerta se detuvieron. El silencio fue tan repentino que dolían los oídos, como si mi cuerpo estuviera esperando el próximo movimiento. Me acerqué a la puerta con cuidado, sin decir una palabra, y miré por el ojo de la cerradura. Lo que vi me dejó sin aliento. Era el hombre del sombrero negro, parado justo frente a la puerta, pero esta vez podía ver su rostro, o al menos lo que quedaba de él. Su piel parecía quemada, con grietas profundas por las que se filtraba algo oscuro, como humo o ceniza. Sus ojos estaban fijos en mí,
aunque sabía que no podía verme. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. «Vámonos», grité, agarrando a Mateo del brazo y jalándolo hacia la ventana. Hugo no se movió al principio, paralizado, pero luego me siguió cuando vio que no había otra opción. Abrimos la ventana con torpeza, dejando caer la mochila primero, y luego ayudé a Mateo a bajar por el techo del primer piso. Escuché el ruido de la puerta del cuarto, siendo golpeada de nuevo, pero esta vez con una fuerza que hizo que las bisagras crujieran. Apenas logramos bajar cuando oímos el estruendo de la puerta rompiéndose. No me atreví a mirar hacia atrás, solo agarré a Mateo y corrimos, con Hugo siguiéndonos de cerca. No sabía hacia dónde íbamos, pero lo único que tenía claro era que no podíamos quedarnos ni un segundo más en ese lugar. Corrimos sin parar hasta que nuestras piernas no pudieron más. Terminamos en un parque pequeño y oscuro, con solo un par de farolas iluminando el lugar. Hugo y yo nos desplomamos en una banca, respirando con dificultad, mientras Mateo se sentaba en el suelo, abrazando sus rodillas. Miré alrededor, tratando de asegurarme de que nadie nos hubiera seguido, pero esa sensación de ser observado seguía ahí, como una sombra pesada que no se iba. «¿Qué carajos era eso?», dijo Hugo, todavía con el bate en la mano, aunque lo sostenía como si ya no pudiera defenderse ni de su propia sombra. No supe qué responder. Ni siquiera entendía lo que habíamos visto o escuchado. De repente, Mateo habló, con una voz tranquila, pero inquietante. «Mamá me dijo que no te preocupes. Ella ya sabe dónde estamos». Hugo y yo nos miramos y sentí un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo. «¿Qué dices, Mateo? ¿Cuándo te dijo eso?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Mateo levantó la mirada y señaló hacia el parque, hacia la oscuridad entre los árboles. «Está ahí, justo ahí. ¿No la ves?». Lo peor no fue lo que dijo, sino la forma en que lo dijo, con tanta seguridad, como si fuera obvio. Hugo se levantó de golpe, mirando en la misma dirección, pero no dijo nada, y entonces lo vi en una figura delgada, con un vestido gris, de pie entre las sombras, observándonos. Mi instinto me decía que no debía mirar, que solo debíamos correr, pero no podía apartar los ojos de esa figura. La mujer del vestido gris estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si nos estudiara. Mateo seguía señalándola, tranquilo, como si no entendiera el peligro. «Es mamá», insistió. Pero no podía ser. Esa cosa no se movía como una persona, incluso bajo la tenue luz del parque. Parecía que sus pies no tocaban el suelo. Hugo me agarró del brazo. «Vámonos ya, güey». Me levanté, jalando a Mateo conmigo, y corrimos hacia la calle más cercana, dejando atrás ese parque y esa figura que parecía observarnos desde dentro de nuestras mentes. Corrimos hasta llegar a una avenida iluminada, donde el ruido de los carros y la presencia de otras personas nos hicieron sentir un poco más seguros. Nos detuvimos junto a una tienda de conveniencia, jadeando y con el corazón a punto de explotar. Hugo intentó llamar a su papá, pero la llamada no conectaba. Miré a Mateo, quien estaba demasiado tranquilo para lo que acabábamos de pasar. «¿Estás bien?», le pregunté, pero solo asintió y murmuró algo que no alcancé a entender. Sentía que todo esto era una trampa, como si el peligro estuviera en todas partes y no pudiéramos escapar. Pero lo peor fue cuando vi algo reflejado en el vidrio de la tienda. Ahí estaba, de nuevo, la mujer del vestido gris, mirándonos desde la calle opuesta, sin mover ni un músculo. No podía más. Sentía que mi mente estaba a punto de romperse. ¿Cómo podía estar ahí esa mujer otra vez, tan tranquila, tan fuera de lugar? Hugo me jaló hacia adentro de la tienda. «Quédate aquí, no salgas», me dijo con un tono firme que nunca antes le había escuchado. Se fue hacia el mostrador, tal vez para buscar ayuda o llamar a alguien. Mateo se quedó a mi lado, mirando hacia afuera, como si no tuviera miedo. Pero yo sí miré a la mujer una vez más, y esta vez
Aunque estaba al otro lado de la calle, sentí como si su presencia llenara todo el espacio a mi alrededor. Algo dentro de mí sabía que ella no iba a irse. Fue entonces cuando Mateo hizo algo que me dejó helado. Voy a buscar a mamá, dijo, y antes de que pudiera detenerlo, corrió hacia la puerta. Lo agarré del brazo, casi tirándolo, mientras él gritaba: «Está ahí, está ahí, ¿no ves que está ahí?». Su desesperación me rompió el corazón. Hugo regresó corriendo, diciendo que la policía no podía hacer nada, que pensaban que estábamos inventando cosas. «Esto no es normal», dije casi sin aliento. «Tenemos que salir de aquí, irnos lejos». Pero Mateo me miró, con lágrimas en los ojos, y me dijo algo que me dejó sin palabras. «No importa a dónde vayamos, ella siempre nos encuentra». Las palabras de Mateo se quedaron en mi cabeza como un eco. «Siempre nos encuentra». Lo miré, tratando de entender si sabía algo más, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas y parecía igual de asustado que yo. En ese momento, la luz de la tienda parpadeó y sentí que algo frío recorría mi espalda. Miré a Hugo, que estaba inmóvil, mirando hacia la puerta. «No me digas que está», susurré, pero no necesitaba que me contestara. Sabía que la mujer estaba allí, justo afuera. Me acerqué despacio a la puerta y la vi, parada frente al cristal, más cerca que nunca. Podía ver su rostro ahora pálido, vacío, con una sonrisa torcida que no parecía humana. Mateo dio un paso hacia ella, como si estuviera hipnotizado. «No», grité, y lo agarré con todas mis fuerzas. En ese instante, la luz se apagó por completo y todo quedó en silencio. Solo podía escuchar mi respiración y el sonido de Mateo llorando. La oscuridad era tan densa que parecía que el mundo entero se había apagado. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera empujándome hacia el suelo. Entonces, escuché su voz, esa voz, idéntica a la de mi mamá, susurrando en mi oído: «Hijo, déjame entrar. Estoy aquí para ayudarte». Mi cuerpo entero se paralizó, pero en mi mente sabía que no podía ser ella. «Tú no eres mi mamá», murmuré con la poca fuerza que me quedaba. Y entonces todo se iluminó de golpe, como si nada hubiera pasado. La mujer ya no estaba, y la puerta de la tienda estaba cerrada como si nadie hubiera estado allí. Hugo me miró como si quisiera una explicación, pero yo no tenía ninguna. Mateo seguía temblando en mis brazos, y todo en mí gritaba que teníamos que salir de ahí, pero no sabía a dónde. Fue entonces cuando mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero al abrirlo, casi dejó caer el teléfono. Solo decía: «Déjalos, están mejor sin ti». Mi corazón se detuvo. ¿A quién se refería? ¿A Mateo? ¿A Hugo? Intenté contestar, pero el mensaje no se enviaba. Me sentí atrapado, impotente, como si todo lo que había hecho para proteger a Mateo hubiera sido inútil. Hugo rompió el silencio. «¿Qué hacemos ahora?». No pude responder. Solo sabía que no podíamos quedarnos allí. Esa noche no volvimos al departamento, ni al parque, ni a ningún lugar que pudiera recordarnos lo que había pasado. Fuimos a casa de un tío lejano fuera de la ciudad, buscando cualquier excusa para desaparecer durante semanas. No pasó nada extraño, pero la sensación de ser observados nunca se fue. Mateo dejó de mencionar a mamá, y yo tampoco quise hablar del tema. Pero lo más extraño fue lo que encontramos cuando por fin volvimos al departamento para recoger nuestras cosas. Todo estaba igual, excepto por una foto en la mesa de la sala. Era una foto de nosotros, tres: mamá, Mateo y yo. Pero había algo mal en ella. Los rostros de Mateo y el mío estaban borrosos, y solo el de mamá era claro, con esa misma sonrisa torcida que había visto en la mujer del vestido gris. Me quedé mirándola, con la piel chinita, sabiendo que, aunque nos fuéramos, ella nunca nos dejaría ir. No sé si fue una maldición o solo el peor error de mi vida, pero esa noche algo nos estaba cazando. Recuerdo claramente el sonido de sus garras raspando la madera mientras estábamos atrapados en el sótano. Luis gritaba que la puerta no se abría,
Mariana lloraba y yo sabía que no íbamos a salir vivos de ahí. Lo peor de todo es que esa cosa no era lo único aterrador de esa casa. Había algo más, algo que nunca debería haber visto. Pero bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué onda, banda? Nunca pensé que iba a contar algo así, pero neta siento que necesito sacarlo. Esto pasó hace más o menos un año, cuando unos compas y yo decidimos rentar una casa en un pueblito que, según nosotros, era bien tranquilo. Somos de ciudad, ya saben, han ruido, tráfico, el estrés de siempre. Así que la idea de un fin de semana en un lugar apartado sonaba perfecta. La casa era una joyita. En las fotos han techos altos, madera vieja con ese toque rústico y rodeada de árboles enormes que parecían sacados de un cuento. Yo andaba bien desgastado por el jale en ese tiempo y esa desconexión parecía ser justo lo que necesitaba. Jamás me pasó por la cabeza que esa casa cargara con algo tan oscuro. Llegamos un viernes temprano después de manejar unas 3 horas desde la ciudad. El pueblito era, no sé, como bonito pero raro al mismo tiempo. Las calles estaban limpias y había macetas con flores en las ventanas, pero algo no cuadraba. La gente nos miraba de una forma bien incómoda, como si supieran algo que nosotros no. Sus ojos eran como agujas, serios, sin siquiera fingir amabilidad. No manches, no nos comemos a la gente. Bromeé con mis amigos, intentando romper la tensión, pero ellos también lo notaron. Se rieron, pero con esa risa nerviosa, como cuando quieres ignorar que algo no está bien. La casa era justo como en las fotos, pero al entrar se sentía diferente. ¿Han estado en un lugar que parece absorber el sonido? Así era. Dejamos las mochilas, exploramos los cuartos, abrimos unas chelas y pusimos música. Todo parecía normal al principio, pero había algo en el aire, como un peso. Era ese tipo de silencio que no descansa, que se siente vivo, ¿me explico? Como si las paredes estuvieran escuchando, como si algo o alguien estuviera esperando. Y eso fue solo el comienzo. La casa era más grande de lo que parecía en las fotos. Los techos eran altísimos, como si nunca terminaran, y los cuartos estaban llenos de muebles viejos que crujían incluso cuando nadie se movía. Había un olor raro en el aire, una mezcla entre humedad y algo más, algo que no podía identificar. No era fuerte, pero estaba ahí, persistente, metiéndose en el fondo de la nariz. Son ideas tuyas, güey, me dijeron mis amigos, pero yo sabía que no. Explorando la casa, encontramos un sótano. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado y nos dio risa porque parecía sacado directo de una película de terror. Seguro tienen ahí a un monstruo, bromeó Luis, pero ninguno quiso forzarla ni averiguar más. Había algo en esa puerta que nos incomodó a todos, aunque no lo dijimos. Nos quedamos en la sala, platicando y escuchando música, pero el ambiente nunca se sintió del todo relajado. Fue entonces cuando uno de los vecinos apareció en la puerta. No tocó, no dijo nada. Simplemente estaba ahí, mirándonos a través de la ventana, inmóvil. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero no. Estaba Dupai, observándonos como si estuviera vigilando que no hiciéramos algo indebido. La incomodidad fue inmediata, pero traté de restarle importancia. Salí a saludar, más por romper la tensión que por otra cosa. Era un hombre de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y un sombrero desgastado que parecía a punto de deshacerse. Pero lo que más destacaba era su mirada fija, penetrante, como si buscara algo dentro de mí que ni yo sabía que estaba ahí. ¿Ustedes son los que rentaron la casa?, preguntó con voz grave, casi ronca. Le respondí que sí, y me sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era algo diferente, algo que te dejaba inquieto. Era como si disfrutara saber algo que nosotros ignorábamos. Antis doers. Dejó caer una frase que se me quedó clavada en la cabeza. Esa casa no es para cualquiera, ¿eh? Lo dijo despacio, casi como si quisiera asegurarse
de que cada palabra se grabara. Luego se dio la vuelta y se fue caminando lento, sin mirar atrás, como si esperara que lo detuviéramos o le preguntáramos algo más. Nady Low Haizo. Pero después de eso, no pude sacarme esa frase de la cabeza. Se quedó ahí, girando, como si fuera una advertencia que aún no entendíamos. Después de que el señor se fue, tratamos de seguir con nuestro plan de pasarla chido, pero la vibra ya no era la misma. Luis, que siempre era el más bromista, dijo algo como: seguro nos están grabando pa' un reality show de esos bien locos. Todos nos reímos, pero no era una risa genuina, más como para disimular que sí estábamos incómodos. La cosa se puso aún más rara cuando, mientras preparábamos la carne asada en el patio, escuchamos que algo crujía en el bosque detrás de la casa. Era como si alguien estuviera caminando entre las hojas secas. ¿Escucharon eso?, preguntó Mariana, y nos quedamos en silencio, tratando de oír mejor. Pero el sonido se detuvo justo cuando dejamos de hablar. Fue súper extraño, porque no parecía un animal. Parecía alguien intentando no ser descubierto. Luis, que siempre quería hacerse el valiente, tomó una lamparita que había traído y dijo: voy a checar, nomás para que no digan que soy miedoso. Nadie quería ir con él, pero tampoco lo íbamos a dejar solo, así que fuimos detrás, aunque todos íbamos muertos de miedo. Apenas entramos al bosque, el ir cambió. Era más frío, pero no solo eso. Se sentía pesado, como si estuviera cargado de algo que no podíamos ver. Caminamos unos metros hasta que Luis se detuvo de golpe y nos hizo señas para que guardáramos silencio. Apuntó la luz hacia el suelo y ahí, entre las hojas, había algo que no tenía sentido, a una especie de muñeco de trapo, amarrado con cordones, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. ¡Qué asco! ¿Quién deja estas cosas?, dijo Mariana, pero yo no podía dejar de mirarlo. Era como si ese objeto estuviera fuera de lugar, como si no perteneciera ahí. Regresamos a la casa con ese maldito muñeco en la cabeza. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Luis intentó hacer una broma para relajarnos. Seguro, alguien del pueblo quiso espantarnos porque les caemos gordos, aunque tratábamos de actuar normales. La verdad es que ya ninguno de nosotros se sentía cómodo. La noche empezó a caer rápido, y con ella la sensación de que algo nos observaba se hizo más intensa. Las sombras de los árboles parecían moverse, y cada crujido de la casa sonaba más fuerte de lo normal. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero cuando salí al patio para recoger unas cosas, vi algo que me heló la sangre en una figura oscura, inmóvil, al borde del bosque. No podía ver su cara, pero estaba ahí, mirando directamente hacia la casa. «No manches», grité, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Entré corriendo y les conté lo que vi. Luis, como siempre, trató de desmentirme. Tan seguro era un árbol o algo. Ya deja de ver cosas donde no las hay. Pero Mariana me creyó al instante. Yo sabía que este lugar tenía algo raro, dijo, y por primera vez noté que estaba realmente asustada. Decidimos cerrar todas las puertas y ventanas por si alguien estaba merodeando, aunque, sinceramente, no parecía que eso fuera suficiente para protegernos. Después de asegurarnos de que todo estaba cerrado, intentamos relajarnos en la sala, pero entonces se cortó la luz. Así, de golpe, sin aviso. Nos quedamos en completa oscuridad, y lo único que se escuchaba era el leve crujido de los muebles y nuestra respiración entrecortada. «¿Y ahora qué?», susurró Mariana, y Luis encendió su lamparita. La luz era tan tenue que solo hacía que las sombras se vieran más largas y más siniestras. Con la lamparita de Luis como nuestra única fuente de luz, decidimos ir juntos a buscar los fusibles, o lo que fuera que nos devolviera la electricidad. La caja de fusibles estaba en la cocina, al lado de una puerta que no habíamos notado antes. «¿Siempre estuvo ahí?», preguntó Mariana,
y todos nos quedamos mirándola. La puerta era pequeña, como de un armario, pero lo raro es que parecía mucho más vieja que el resto de la casa, con bisagras oxidadas y una cerradura antigua. Dejen de buscar cosas raras, nomás arreglemos esto y ya, dijo Luis, intentando mantenerse calmado. Pero cuando abrió la caja de fusibles, todo estaba en orden. Nada estaba quemado, ni fuera de lugar. Entonces, ¿por qué no hay luz?, pregunté, pero nadie respondió. En cambio, el foco de Luis apuntó directo a la puerta pequeña, como si nos invitara a abrirla. No queríamos hacerlo, pero algo nos empujaba, como una curiosidad que no podíamos ignorar. Luis giró la cerradura, que se sentía extrañamente fría, y la puerta se abrió con un chirrido que me puso la piel chinita. Del otro lado no había un armario, como pensamos al principio, sino una escalera que bajaba, un sótano, dijo Mariana, y su voz temblaba. Un olor mucho más fuerte salió de ahí, como tierra húmeda mezclada con algo podrido. Luis apuntó su lamparita hacia abajo y vimos que las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, como símbolos hechos con algo que parecía carbón. Esto ya está muy raro, dije, pero antes de que pudiera convencerlos de cerrar la puerta, Luis ya estaba bajando los primeros escalones. Luis, no seas idiota, grité, pero él solo nos dijo, si no checamos esto ahora, nos va a dar más miedo después. Así que, sin querer quedarnos solos, lo seguimos. El sótano era mucho más grande de lo que imaginábamos. El aire era denso, pesado, y la lamparita apenas iluminaba unos pasos adelante. Las marcas en las paredes eran más inquietantes de cerca, símbolos que no reconocíamos, pero que daban una vibra extraña, como si fueran parte de algún ritual. Mariana empezó a murmurar que quería regresar, que nada de esto tenía sentido, pero Luis seguía adelante, como si algo lo estuviera llamando. Entonces vimos algo, al fondo, un bol viejo, de esos con cerradura de metal oxidado. Estaba cubierto de polvo, pero las huellas alrededor eran frescas, como si alguien lo hubiera movido hace poco. No toques eso, la dije Luis, pero ya lo estaba abriendo. Dentro había un montón de fotos, Polaroids, todas mostrando a diferentes personas, la mayoría posando frente a la misma casa en la que estábamos. El detalle más escalofriante era que todas las fotos estaban marcadas con cruces negras en los rostros. ¿Qué demonios es esto?, dijo Mariana. Y yo ya estaba listo para salir corriendo. Pero Luis, como siempre, quería seguir investigando. Sacó las fotos y debajo encontró algo aún peor, un cuchillo grande, envuelto en una tela manchada de algo oscuro que preferí no identificar. No podíamos entender por qué había cosas así en ese lugar, pero algo nos decía que no deberíamos estar ahí. Entonces lo escuchamos a pasos, arriba, en la casa. Eran lentos, pesados, y resonaban como si alguien caminara deliberadamente de un lado a otro. Nos miramos, congelados, sin saber qué hacer. ¿No cerramos con llave?, preguntó Mariana en un susurro, y la pregunta me hizo sentir un frío que me recorrió todo el cuerpo. No podíamos quedarnos ahí, pero tampoco sabíamos quién o qué estaba arriba esperándonos. Luis apagó la lamparita de golpe y nos quedamos en completa oscuridad. ¿Qué haces?, le susurré, pero él solo puso un dedo en sus labios, indicándome que guardara silencio. Los pasos seguían arriba, y de repente parecían más cercanos, como si alguien estuviera bajando las escaleras hacia el sótano. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Mariana empezó a sollozar en silencio, y yo traté de tomar su mano para calmarla, pero entonces algo más ocurrió. Un golpe fuerte, como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo, resonó justo al otro lado del sótano. Allá hay algo, dijo Luis, encendiendo la lamparita de nuevo. El haz de luz se movió rápidamente por las paredes hasta detenerse en una figura encorvada en una esquina, envuelta en sombras, que parecía respirar pesadamente
Vámonos de aquí, grité, pero mis piernas no se movían. La figura empezó a levantarse lentamente. Y entonces lo vimos, no era una persona, al menos no una normal. Su piel era grisácea, como si estuviera cubierta de ceniza, y sus ojos reflejaban la luz de la lamparita con un brillo extraño, inhumano. No dijo nada, pero su mera presencia era suficiente para hacernos sentir que estábamos en peligro. Luis, por primera vez, no dijo nada, simplemente dejó caer la lamparita y corrió hacia las escaleras, seguido por Mariana y por mí. Subimos tan rápido que casi tropezamos entre nosotros. Pero cuando llegamos a la puerta del sótano, estaba cerrada. Intentamos abrirla desesperadamente, pero no se movía. Escuchábamos a esa cosa subir los escalones detrás de nosotros, y el sonido de sus garras raspando la madera era lo último que quería oír en ese momento. Mariana estaba llorando mientras Luis golpeaba la puerta con toda su fuerza. Puro no iría. Los pasos detrás de nosotros eran cada vez más lentos, como si la cosa estuviera disfrutando de nuestro pánico. Yo me giré, temblando, con la esperanza de que fuera solo mi imaginación, pero ahí estaba, al pie de las escaleras. Sus garras rozaban el pasamanos, y su mirada fija me dejó paralizado. «No puedo abrirla», gritó Luis, y sentí que todo estaba perdido. Entonces, recordé la cerradura vieja de la puerta del sótano. Busqué desesperadamente algo con que forzarla, y mi mano tocó el cuchillo que Luis había sacado del baúl. ¡Quítate!, le grité, empujándolo para intentar usar la hoja como palanca. El metal crujió, y con un último empujón, la cerradura se rompió. Abrimos la puerta justo cuando algo frío, como un aliento helado, tocó mi nuca. Salimos corriendo del sótano y cerramos la puerta detrás de nosotros, pero no nos detuvimos ahí. Mariana y yo tomamos las llaves del coche, mientras Luis se quedó unos segundos más, buscando algo en su mochila. «Olvídalo, vámonos ya», le grité, pero él insistió en que no podía dejar su celular. Lo agarró al final y corrimos hacia la entrada principal. Lo más extraño fue que, al salir de la casa, el ira cambió. El frío opresivo desapareció y la noche se sentía normal. Era como si esa cosa no pudiera salir de ahí, pero no nos detuvimos a averiguarlo. Subimos al coche, y mientras arrancábamos, vi por el retrovisor algo en la ventana del segundo piso. Una figura oscura, inmóvil, mirando cómo nos íbamos. No sé si era la misma cosa del sótano, pero supe en ese momento que jamás volveríamos a esa casa. Manejamos en completo silencio por casi una hora. Ni siquiera Luis, que siempre tenía algo que decir, abrió la boca. Cada uno de nosotros estaba procesando lo que acababa de pasar. Mariana seguía llorando en silencio, y yo no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, temiendo que algo nos estuviera siguiendo. El camino de regreso al pueblo estaba vacío, y las luces del coche parecían apenas iluminar la carretera. Cuando llegamos a la entrada del pueblo, vimos a un grupo de personas paradas cerca de la gasolinera. No estaban haciendo nada, solo miraban, como si nos esperaran. Era la misma gente que nos había mirado raro cuando llegamos. Luis quiso detenerse, pero yo pisé el acelerador. «¿Qué haces?», preguntó, y le respondí. «¿No te diste cuenta? Sabían lo que había en esa casa. No voy a arriesgarme a hablar con ellos». Salimos del pueblo lo más rápido posible, y aunque no lo dijimos en voz alta, todos sabíamos que había algo mal, no solo con la casa, sino con toda esa gente. Cuando llegamos a la ciudad, dejamos a Mariana primero, y luego Luis insistió en que no podía dormir solo. Terminamos en mi departamento, sentados en el sofá, mirando al vacío. «¿Qué crees que era?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. No sabía qué responderle. Lo único que sabía era que esa cosa no era humana, y que de alguna manera todo lo que encontramos en el sótano estaba relacionado con la gente del pueblo. «Quizá era una advertencia», dije, aunque no estaba seguro de lo que quería decir con eso. Luis solo asintió, como si ya hubiera llegado a la misma conclusión. En los días siguientes,
Intentamos seguir con nuestras vidas, pero las cosas no volvieron a ser iguales. Mariana dejó el grupo de WhatsApp y no contestó nuestras llamadas por semanas. Luis empezó a actuar raro también, como si estuviera más paranoico. Un día me confesó que había llevado una de las fotos del baúl. Solo quería entender qué pasó, me dijo, pero cuando le pedí que la quemara o la tirara, me miró como si yo estuviera loco. No puedo. Algo me dice que si la destruyo, será peor, me dijo. Y esa fue la última vez que hablamos del tema. Después de eso, me distancié de él también. No sé si fue miedo o simplemente una manera de protegerme, pero algo me decía que era mejor dejar todo eso atrás. Hasta hoy no entiendo qué fue lo que pasó realmente. No volví a buscar a Mariana ni a Luis, y trato de no pensar en esa casa ni en lo que vimos. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, me parece escuchar ese crujido, como de pasos en las hojas secas. A veces me despierto sudando, convencido de que esa cosa está parada al pie de mi cama, mirándome como lo hizo aquella noche. Sé que suena loco, pero no puedo evitar sentir que algo quedó atado a nosotros, algo que todavía nos está esperando. Solo espero que ninguno de nosotros cometa el error de regresar a ese lugar. Pork, CQ, si lo hacemos, nos saldremos con vida.